Filosofía y Galletas. Un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchanos cada semana con un nuevo invitado. Bienvenidos a Filosofía y Galletas, un espacio para pensar y conversar desde distintas miradas del conocimiento y de la experiencia humana. En este episodio contamos con la presencia de Estefanía, mujer ensenadense cuya mirada y experiencia nos ayudarán a acercarnos a su forma de entender a Dios. En esta conversación exploraremos cómo Estefanía comprende esta pregunta desde su forma de ver el mundo, entendiendo a Dios, tal vez como idea, como búsqueda o como algo que aparece en lo que vivimos. Acompáñenos en este diálogo abierto. Hola Estefanía, muchas gracias por tu participación en este podcast de Filosofía y Galletas. ¿Cómo estás? Oli, muy bien, gracias. Sí, Gracias por la invitación, pues espero que sea una plática amena tanto para adentrarnos un poquito más en el sí, pensamiento y ver qué surge. perfecto, Ujú. perfecto. Y bueno, pues, la segunda temporada, como te estaba comentando, Sí, este es acerca de Dios, ¿no? Es el concepto de Dios, la idea de Dios, cómo entendemos a Dios. mm, Entonces, pues esta segunda temporada es un poco, pues personal para aquellas invitadas, invitados, ¿no? Que están aquí. Y mi primera pregunta sería, eh, ¿para ti qué es Dios? para mí, ¿qué es Dios? Sí, Pues fíjate que antes, cuando estaba niña, yo crecí en una familia cristiana, muy cristiana, sobre todo por parte de mi mamá. okey. Eh, Cristiana te refieres a, no católico, sino cristiano. Sí, cristiana, ajá, sí, cristiana. Y nos llevaba todos los domingos a la iglesia, o Mm, sea, crecimos con este concepto de tienes que ser así y asá, no pecar y crecer pues, en santidad, ¿no? ujú, Básicamente. ujú, Entonces, yo conforme fui creciendo, pues, fui adoptando esta imagen de Dios como de algo muy grande que te está observando y analizando qué tan bien lo estás haciendo y qué tan mal lo estás haciendo, como si fuera un juez que estuviera okey, juzgándote en todo momento. okey, Pero voy creciendo y mi percepción cambia ujú, porque dejo de ir a la iglesia, me empiezo a enfocar en mi vida, empiezo a experimentar, empiezo a salir al mundo, empiezo a ver que pues esa burbuja en la que yo estaba no era del todo pues cierta, sí, ¿no? sí, Que sí, hay muchísimo más allá afuera. Y cuando yo empiezo a salir y empiezo a ver diferentes vertientes, mi concepto de Dios cambia. Se podría decir que hubo una pausa porque hubo un momento en el que yo a Dios decía, pues, ¿qué es Dios? ¿O quién es Dios? ¿O qué es esto? ¿O ujú, qué es la iglesia? ¿La Biblia es cierta? Pues la escribieron los hombres al final del día ujú, y el hombre nunca va a ser 100% confiable y menos si no pues no estuviste en ese periodo de la historia, ¿no? O sea, muchas preguntas que te empiezas a hacer y yo creo que a todos nos las hacemos. me imagino que en la adolescencia. Sí, en la adolescencia, entonces, pues me empiezo a preguntar todo eso y de grande, eh, yo empiezo a ver ese concepto de Dios como todo y nada al mismo tiempo, porque Okey, es para mí una fuerza sobrenatural que ujú, está fuera de nosotros, ujú, pero al mismo tiempo somos también nosotros. okey, Es la manera en cómo tú, individuo, te observas a ti mismo, pero ujú, también cómo observas alrededor y cómo compartes con otros. ujú, Y al mismo tiempo es como si todos fuéramos parte del mismo rompecabezas y mm, cada pieza es diferente, ujú, pero se conecta una con otra. Y para hacer esa conexión, pues es porque vienes del mismo, ¿cómo se podría decir? De la misma masa, del okey. mismo linaje, Cuando te entonces refieres todos entonces a nada, ¿es porque Dios en este sentido estaría como fragmentado? Si es, parte de cada
objeto o cada sujeto de la existencia. Es que yo pienso que cuando ya todo está unido, ya todo está completo, es como cuando el mar se apacigua y no hay olas, entonces se Okey, vuelve nada. okey. Nada está fluyendo, no hay energía, simplemente es un momento de eternidad y de pausa. Ujú, Pero si tú separas esas piezas, hay un montón ujú, de vertientes y de movimientos y mucha fluidez por todas partes, ujú, que esas piececitas pues son todo porque las tienes que unir, pero al mismo tiempo cuando ya están todas unidas es ujú, como cuando estás pensando en algo y tienes un montón de ideas ujú, y no clarificas las cosas y es cuando más energía traes, tanto puede ser que estés estresado con mucho, ¿cómo se podría decir? Mucho entusiasmo por ujú, hacer algo ujú, o muy confundido, pero es ujú, porque todo está fluyendo muy rápido y quiere encontrar una manera de apaciguarse, ¿no? ujú. Y una vez que ya encuentra esa manera de estar bien, pues ya se convierte en nada. De nada. ¿De Ajá, dónde sacaste esta? Me parece bastante interesante porque, bueno, no, yo no puedo dejar, perdón, de sí, pensar en aspectos filosóficos, ¿no? sí, sí, Siempre sí. ahí está, siempre está. Y estás, por decirlo de alguna manera, combinando 2 teorías de la antigua Grecia, que primero Parménides, ¿no? Ujú, Para Parménides, por ejemplo, todo es, bueno, el ser es todo. ujú, Y justo, es como ese todo sería como una nada, ujú, porque no hay descontrol, no puede haber descontrol, porque al ser todo precisamente, no hay movimiento, ujú, y está todo así, ¿no? ujú, Y decía, todo es ser, ¿no? No existe el no ser, porque si existiera el no ser, pues, al simplemente mencionarlo, entonces lo traes al ser, ¿no? Por ujú, decirlo de alguna manera. Y la otra sería, a Heráclito, en donde dices que, bueno, hay este Dios o esta idea fragmentada, por decirlo de alguna manera, en donde emana tal vez energía, en donde podemos pensarlo como, partículas que están en movimiento. Ya lo que voy es eso, ¿no? Cuando mencionas a Dios, es desde esta perspectiva en donde, pues, no está dentro del espacio y tiempo, y por eso es eterno, y por eso es nada, pero a ujú, la vez es todo, y cuando es particular, por ejemplo, en este momento, pues, que se manifieste ahorita, ¿no? Como la presencia de las personas. ujú. Seríamos contingentes, o sería un Dios en donde se encuentra en la contingencia, ¿no? En el tiempo, no sé si me doy a entender. Pues en todo Exactamente, ser vivo exactamente. y hasta en lo inerte también, en Hasta la el inerte. materia. Sí, sí, sí. Ajá. ¿De dónde cómo llegas a esta conclusión muy ¿Cómo presocrática? llego cómo llego a esa conclusión? Pues, yo creo como que todos somos, pues, somos seres inteligentes y somos seres pensantes y todo el mundo todo el tiempo está con un montón de ideas en la cabeza. Ujú, Yo creo que llego a esta conclusión también para sentir paz. okey. Cuando mi papá falleció en el 2023, entonces para mí fue mi primer encuentro con la muerte, ¿no? Ujú, Y cuando tú tienes ese encuentro que lo ves cara a cara, pues te cambia el chip, ¿no? ujú, ujú. Y, y yo a partir de ese suceso empiezo a tener un desorden en mi mente, o sea, todas mis ideas empiezan a desmoronar o empiezan a surgir y yo busco de alguna manera enclarecer este concepto de, pues, ¿qué somos después de esto, no? O Ujú, sea, estamos aquí, no sabemos por qué estamos aquí, ujú, pero todos nos aferramos a estar aquí, ujú. tanto nos aferramos que cuando vemos la muerte de cerca pues, nos Sí, impacta, claro. ¿no? Entonces, yo, pues, en este revuelo de sentir todo a flor de piel y empezar a experimentar nuevos pensamientos, pues, ¿qué digo? Pues, es que Dios es todo y es nada, porque es vida y es muerte también, o sea, Okey. no hay, Ligas muerte con nada, con ya el fin de la existencia. mm, tal vez no el fin de la existencia, sino el momento en que la existencia se vuelve en paz. Okey.
sin nada más que pensar, nada más que respirar, simplemente la esencia a la que tú te desarrollaste al Ujú, momento de tu vida se ujú. expande y es todo y es nada también, ¿sabes? O sea, es como ese pensamiento que a mí Okey. me entra a partir de esta pérdida. Cuando tienes esta pérdida, ¿cuáles fueron tus primeros pensamientos con relación a Dios, por ejemplo? Mis primeros pensamientos. Fíjate que ay, me hiciste recordar cosas. Este, cuando pasó eso, Ujú, uno lo primero que hace es como que, en mi caso al menos, fue empezar a orar y a pedirle: "No te lo lleves, no te lo lleves, no te lo ujú, lleves". ujú, Entonces, aquí, pues, entra el concepto como si yo le estuviera hablando a otra persona, ¿no? Al ujú, final del día, porque le estoy pidiendo algo, me estoy comunicando o tratando de comunicarme, ¿no? ujú, Y te entra también este pensamiento de decir, bueno, pues así como yo, hay miles y millones de personas que en este momento también están intentando comunicarse con él y que en el pasado también intentaron, pero pues al final del día uno nunca sabe cuándo va a ser escuchado y cuándo no. ujú, Y si Dios, si nos vamos a la iglesia, a lo que nos dice la Biblia, es un padre que escucha, pues ujú. debe escuchar a todos sus hijos por Claro. igual, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí es cuando yo digo, pues no fui escuchada, pero no por eso me peleé yo con la idea de Dios es malo o Dios no existe Ujú, o no, porque al final del día es un proceso natural y yo creo que cuando vives en amor o creces en amor, no piensas en otra cosa más que expandir ese amor, ¿no? claro. Entonces, pues yo quise pensarlo en amor y decir, pues esto no desacredita que Dios exista al final del día, al contrario, me confirma aún más que existe, ¿De pero qué no de la manera? manera en la que yo creía antes. Okey. ¿De qué manera confirmas? Como te comenté hace rato, Ujú, en ese momento es como que pues es que Dios es todo y uno, tú y yo ujú, venimos de lo mismo y estamos en la misma espiritualidad, por así decirlo, ujú, pero no significa que no haya un Dios, ¿sabes? ujú. Porque mucha gente llega a pensar que, estamos aquí nomás por un accidente de la vida, pero pues este accidente se ve muy perfecto, ¿sabes? Ujú. O Sí, sea, sí, sí. está muy métricamente calculado para que se dé la vida y De se esa dé la manera. muerte y de esta manera, como tú dices, ¿no? Que somos seres racionales, tanto así que ahorita mismo estamos hablando Okey. de esto. ¿En algún momento te sentiste, bueno, en ese momento, Mm, dentro de esos momentos te sentiste abandonada por él? mm, por Dios. Ujú. Mm, no como tal abandonada. No, no. De hecho, nunca he sentido que tal vez algún alguno llegue a pensar, ¿no?, que estoy abandonado porque no se cumplieron mis deseos, pero al final del día, pues, nuestros deseos no tienen que Sí, definirlo, sí, ¿no? sí. Imagínate, o sea, si a todos se nos cumplieran todos los deseos de cada quien, pues, yo creo que esto sería aún más caótico Claro. de lo que ya es, ¿no? Entonces, hasta en eso es cierto que perdón, que hay cierta perfección en equilibrar las situaciones también de la Okey. vida. En cierto sentido, entonces, también podrías justificar, pues, las injusticias para el equilibrar. Pues, Digo, es te que lo digo, por eso recae ejemplo, como es mucho poder el decir esto es justo o no es justo. Entonces, y yo él lo siento menciona. que Ajá, lo único que podría definir qué es justo y qué no es justo, pues, es la el curso de la vida, ¿sabes? claro. Y o sea, nosotros no, como seres humanos, siento que es mucho,
mucha responsabilidad definirlo, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso ya es algo del azar también, o sea, y es cruel porque muchas veces pasan cosas que nosotros decimos: "Oye, es que no es justo", o sea, Ujú, que le pasa algo a un niño, a una madre, o tú ujú, sabes, ¿no? ujú, Las cosas horribles que pasan en el mundo, que no ujú, son justas, ujú. pero pasan, o sea, y uno no puede tampoco decir Que qué debería de puede pasar o qué no. puede pasar o no. Okey. Ajá. Okey, entonces, en este momento, ¿sientes o percibes que cambia tu apreciación de Dios en esto que mencionas? Cuando justo este Dios es todo y nada, ¿o ya Mm, tenías ese pensamiento antes de es que, ¿sabes qué? Pienso como que siempre queremos etiquetar todo. okey, Todo lo queremos siempre categorizar y, pues, al categorizar limitamos todo, ¿no? Le ujú, le hacemos una burbujita a cada cosa que vamos ujú, categorizando. Y, pues, si estamos hablando que Dios es todo y es nada, pues, no hay etiquetas y no hay nada que sea bueno ni nada que sea malo tampoco. ujú, Pero para nosotros sí, porque somos seres individuales, cada quien estamos en nuestras burbujitas, cada quien. ujú, Entonces nosotros sí podemos llegar a percibir cosas de manera más, pues aislada, ujú, más individual, ujú. más... Uy, llegas entonces, Dios es todo y es nada, ¿y ahora? ¿Sigue siendo así? Sí, ¿Sí? sí, sigue siendo así. ¿Sí crees Este, que haya un Dios entonces? yo, yo, Sí, Estefanía, yo hablo. Yo hablo y le digo Dios o le digo Padre o... ¿te ha respondido? Nunca me Contestado. ha respondido tal cual Ujú, como yo quisiera, ujú. pero pasan cosas que a veces siento que puede ser que sí. O ¿Y no sea, puede ser causalidad nada más? puede ser, pero tampoco está, bueno, en mi caso no siento que esté mal pensar que pueda ser también Dios, porque al final del día no es nada negativo que esté pensando, nada negativo que esté haciéndole a alguien más, o sea, Ujú, es si puedo escoger entre algo bueno y algo malo, pues voy a pensar que sí existe, ¿sabes? A ujú. pensar que estoy en una orfandad o que estoy abandonada, prefiero creer que tengo ese respaldo espiritual que todo mundo puede tenerlo también. Okey, entonces lo piensas más como necesidad, como no como necesidad, como es mejor creer que no creer. Ujú, Okey. sí, o sea, si a mí me das a elegir entre vaciarme de pensamientos o de sentimientos o de llenarme de pensamientos y de sentimientos, preferiría llenarme de. Ujú. De sentimientos de Dios, o, ¿qué En tipo de este caso, sentimientos? ajá, Okey, en este caso, ajá, okey. sí. Te quiero Siento que es esperanza también. Ujú, okey, okey. ujú, ¿Crees que hay esperanza? ujú. Prefiero creer que hay esperanza. Okey, No sé si hay o no hay, pero yo prefiero creer que sí hay. okey. Ujú, Mencionaste, bueno, después del deceso de tu padre, el lamento, que tus pensamientos, no dijiste agolparon, pero que tenías muchos pensamientos. ujú. Pues, de la vida y la muerte, ¿no? De qué pasa. O sea ¿Fue que tu primera confrontación con la muerte? sí. O sea, Ajá, ajá. que yo la vi, que la sentí, sí. Sí, sí, ¿Qué sí. piensas de la muerte? A mí me da miedo, mucho miedo. Y fíjate que eso me pasó hace poco, que me empecé a sentir mal Ujú, y me sentía mareada y todo, y dije: "No manches", pues, lo típico, ¿no? De: "Ay, me estoy muriendo", ¿no? ujú, Y dije: "Pues, ¿y si realmente me estuviera muriendo ahorita, ahorita, ahorita?". ujú, Sí me daría miedo.
Y, y yo quisiese decir, no le tengo miedo, Ujú. no le tengo miedo, pero me da miedo. Okey. Ujú. ¿Te da miedo morir o la forma de morir? La forma de morir me da más miedo que morir, Okey. eso sí. Ujú. Ajá, pero las 2 me siguen dando miedo. Okey. Sí, 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 pero, Entonces, en ese momento pensaste, bueno, lo viste a la muerte directamente, ¿no? mm, eh, ¿cuándo? Cuando, tu padre fall Sí, 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 ajá. Pero te digo que esto lo pensé solamente porque yo me sentía mal. Obviamente no me iba a pasar nada, Ujú, pero, pues, uno se siente mal y: "Ay, me estoy muriendo", ¿no? ujú, ujú, Pero ya después dije: "¿Y si sí me estuviera muriendo?". O sea, ujú. no, y no me gustó la idea, obviamente. Sí, No me gustó para nada la idea. Pero también siento que uno se aferra a la vida cuando siente que tiene que hacer todavía cosas en la vida, que okey. tienes tus pendientes, tus ideas, tus deseos. Cuando tienes algo que hacer, pues te Ujú, aferras, ¿no? ujú. Porque hay casos en los que la gente pues ya no quiere y no le tiene miedo a la muerte y ujú. ¿Y qué planes tienes? ¿Qué te falta por hacer? Vivir, disfrutar, me gusta disfrutar, ser feliz. Ser feliz, ¿qué es ser Sí. feliz para ti? Mm, los momentos en los que estás tranquilo, riéndote, o que de repente, no sé, como ahorita que estás platicando algo y Ujú. te ayuda a sacar pensamientos o a sacar ideas. Pues tu Okey, identidad, ¿no? Cuando okey, sientes que estás siendo okey. partícipe de tu ¿Crees que Dios identidad. está en la Ajá. felicidad? Sí, pero también en la tristeza. Okey, Pues siempre es que está en todo. Ajá, en todo y en nada. en todo y en nada. Okey, Sí, ¿en la sí, sí. maldad también está Dios? Sí, Tam también, porque si no, no existiría la maldad. pero él es malo también, Pues es que no se podría decir que sea bueno, que sea malo, simplemente es. y está dejando ser la maldad. Pues sí. Sí, sí, Okey. sí. O sea, es que sí, yo no le encuentro tampoco otra explicación. O sea, porque dicen, que el Dios y el Ujú, diablo, ujú, pero pues Dios es Dios. ujú, O sea, si estamos hablando de Dios, es ujú, todo y ujú, el creador y el ser que lo experimenta todo también. ujú, okey. Tú me dices que tu madre es muy cristiana, muy Ujú. pero, ¿cristiana como católica o es, eh, ¿Cómo se dice? Cristiana protestante. cristiana protestante? Sí, sí, sí. Okey, ¿y Ajá. cómo llegó al protestantismo? Pues, ya tiene años, yo estaba bien chiquitita. Mm, Ella llega a eso porque yo nací con, un reflujo vesicoureteral. Entonces, haz de cuenta que el uretero del riñón derecho ujú, no estaba bien conectado, mm, y eso me ocasionaba un montón de infecciones cuando era niña. ujú, Entonces, me tuvieron que hacer un reimplante, me operaron y todo. Y, pues, obviamente, en esa etapa, mi mamá, pues, es mamá y está preocupada por su niña, ¿no? claro, Entonces, pues, ella, aparte de buscar ayuda médica, clínica y lo que sea, pues, empieza a buscar ayuda también espiritual. sí, Y es cuando ella se convierte a ser cristiana, porque antes de eso ella no cree, o sea, sí creía en Dios, pero no de una manera constante, tan profunda. tan Okey, profunda. okey, Exacto. Y, pues, ya cuando todo mejora, ujú. pues, con mayor razón nos invita a toda la familia a ser también cristianos. Ajá. No sabía, o sea, me imagino que aquí hay protestantes, pero ¿a dónde van? No, yo digo cristiano protestante porque son los que siguen a Jesús, al Nuevo Testamento, Ajá. y yo les digo así por eso, Okey, okey. pero
no creas que estoy súper informada tampoco. Okey, no, ya, ya, Cristiana, ya, ya. pues. Ya, ya, Ajá. ya, ya. Sí, Okey. sí, sí. Eso es lo que, mi concepto de, pero no sé si Y estoy entonces bien. viviste sí, viviste estos años, Ajá. ¿a qué edad tuviste estos problemas? Que de ¿Te operaron, me dijiste? estaba bien chiquita. Yo fue desde que nací, más o menos, me operaron a los 2 años. Mm, no Entonces, te bien acuerdas. chiquita, no. Sí me acuerdo, de ciertas imágenes de cuando Okey. estaba ahí en el hospital y todo. Ujú. Sí me acuerdo. Me Okey. acuerdo cuando me llevaron a la sala, que me estaban preparando y todo antes de que me A los durmieran. 2 años. Sí me acuerdo cuando mi tía me iba a leer cuentos y así. Sí, sí me Mira. acuerdo. Okey. Poquito, ciertos flashes así. Ajá, ajá. Ajá. Okey. Mm. ¿Y hasta qué edad? Bueno, me dijiste como a los 15 años, ¿no? Donde ya dijiste, bueno, me imagino que iban a algún templo. Sí, íbamos a, ¿cómo se llamaba? No sé, Iglesia del Nazareno. No, y es que en cada iglesia que fuimos, siempre pasaba algo que tú decías, pero es que como el pastor hizo eso, pues ya sabes, ¿no? Ujú, La típica, pero no, no, no. Yo también por eso como que me decepcioné mucho de la iglesia y ujú, dije, pues, ¿qué hago aquí ujú, si el líder comete los pecados más gachos ujú, de aquí, cuando hay personas perfectamente normales que no predican ninguna religión ujú. y no andan haciendo esas cosas, pues, o sea, Como que por ejemplo, ahí en esa iglesia, el pastor abusaba de su hija sexualmente, yo ujú, y son cosas que tú te quedas como que, oye, de hecho, él ahorita sigue en la cárcel, tengo entendido, ujú, ujú. y son cosas que tú dices. Sí, sí, sí. Pues, ¿sabes? O sea, no te entra en la cabeza de Ujú. cómo estás diciendo que eres el pastor y tienes a cientos de personas escuchándote, mientras por otra parte estás haciendo algo. Claro, moralmente no se No sostiene. cuadra, Sí, pues, sí, no sí. cuadra, ¿no? Y en cada iglesia en la que fuimos pasaba algo Alguna cosa. turbio. Ajá. Ajá. Okey. Eso fue lo más fuerte que fue de la primera iglesia. Cuando conoces a personas, ¿tienen amigos, amigas? Sí, 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 sí. Y cuando me imagino que en algún momento te has encontrado con alguna persona que tal vez estés hablando de Dios por alguna circunstancia, en algún momento y demás, y que no estés de acuerdo con ella o él. Sí, sí ha pasado. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Hay respeto y demás? Sí, normal. No es como que, bueno, yo no me considero una persona aferrada a sus ideas, o sea, es como Okey. que, pues yo pienso así, pero si tú piensas de otra manera, no hay por qué hacer argüende ni andar ahí, o sea, no, en mí no cambia pues nada, o Ujú. sea, mm, Okey. mm, Es igual, ¿no? Te sigues manteniendo esa creencia y ajá, querer creer. ajá. Okey. Sí, aparte siento como que no es muy común que se toque este tema. Bueno, no sé Okey, ajá. cómo lo veas tú. Sí, sí, sí. Sí, es menos habitual, ¿no? Porque, Ujú, pues, empiezan los dilemas, problemas, ujú, etcétera, como la política, ¿no? También. ujú. Estaba pensando porque me imagino que tu madre sigue Sí, sí, hasta asistiendo. ahorita me sigue invitando y todo a la iglesia. Ahí sí me imagino que tienes alguna confrontación o tuviste alguna confrontación de decir: "¿Tú sabes qué? Yo ya no". Por ejemplo, sé que ella sería más feliz si supiera que yo soy cristiana y que voy a la iglesia y que tengo mi familia tradicional cristiana, ¿sabes? Okey. Yo sé que ella sería muy feliz si viera eso, pero pues no. Y ella sabe que no me gusta, que no estoy de acuerdo, pero también le he hecho saber que mi relación con Dios es personal y le digo, si tú y yo creemos en el mismo Dios, Ujú, te digo de una vez que Dios conoce mis pensamientos y conoce mi corazón y estoy muy segura que Él ujú. no tendrá ningún problema conmigo en ese aspecto. Y ella como que Okey, ya se queda así, como que, bueno. Entonces, pues ya no se indigna de que no vaya. okey. Sí. ¿Tienes hermanos?
Tengo 2, Dos. una hermana y un hermano, Más más grandes. grandes. Ajá, Ok, ok, sí. así. Y entonces, igual, ¿no piensas en esta visión tradicional de la familia? No, fíjate que sí. Sí. Yo sí me considero un poco ortodoxa en ese sentido. Ujú, O sea, yo sí veo el concepto de mamá, papá, los querubines, ujú. ahí, Ajá. que llévalos a la escuela, que a trabajar, que órale, vamos a preparar todos juntos la carnita asada. O sea, Ujú. yo sí lo Lo visualizas así. visualizo así. Y de hecho me he hecho esa pregunta de, ¿quisieras que fuera diferente? Ujú. Y digo, pues no. O sea, Te mm, sientes a gusto con me eso. siento a gusto con esa idea. Y bueno, no, tal vez no es que uno lo trate, pues sí, lo tratas de buscar en tanto estar a la apertura de eso, ¿no? Ujú, En algún momento, en alguna circunstancia y demás, pero sí te gustaría formar como esta familia. Y mi ujú. pregunta va, primero, si tu pareja no fuera como esta creencia que tienes, que diga, no, ¿sabes qué? Yo soy, no digamos ateo, Ujú. digamos satanista. Ay, no, pues no, yo por qué quiero andar con un satánico, no, ay, capaz si me embruja y me hace algo y Ajá, me corta una ajá. mano, ay, en la noche mientras estoy dormida. Sí, ajá, pensando en otras tipos de espiritualidades, por ejemplo, Mm. ajá, porque tal vez no estés de acuerdo con personas que están como dentro del mismo espectro, ¿no? O sea, creemos Ujú, en Dios, tal vez tú eres ujú, católico, tú eres cristiano, tú eres etcétera, etcétera. Pero hay gente que cree, por ejemplo, en la brujería, ujú. ¿no? Y En la gente adivinación. exacto, en el tarot Sí. y demás, pero que en la brujería que la cree, que tiene la Santa Muerte, ¿no? En su casa y demás. Ujú. ¿Tendrías amistades así, por ejemplo? Em, ¿Sería algo que influyera, no, esa creencia? Fíjate que yo sospecho de un amigo que Okey. me cae muy bien y todo, Ajá. pero yo sospecho como que es medio brujo así pero medio oscuro. No Okey. sé, como que me da la vibe así de repente. Ajá. Y yo sí me alejé, Por eso. pues sí, un poco, porque yo sí sentía como que, ay, no sé, hay algo aquí. Ya es que uno tiene cierta intuición o piensa ciertas cosas de repente, ¿no? Es parte de ser humano, o sea, imaginarnos cosas. Entonces, Sí hubo una limitante, entonces, así de ajá, sí, definitivamente, sí, yo siento que estoy con alguien así medio darks ajá. o medio oscurón, así de que medio caótico. Digo, ay, no, porque no va conmigo, o sea, yo soy una persona como que busca verle lo bueno a las cosas, lo Ujú, positivo, etcétera. ujú. Y prefiero no rodearme de cosas o personas que me puedan hacer sentir negatividad o Claro, desesperanza. Ajá. algo tóxico, ¿no? Algo que te saque de un balance que tal vez te encuentras, ¿no? Ujú, Que entonces sí influye este tipo de aspectos para la amistad, para pareja, para lo que ujú. sea. Y bueno, quieres tener hijos. Yo sí quiero, pero pues ya, si no pasa, pues ni modo. O Que sea, le tampoco es como que, ajá, ah, algo necesario. ajá. O sea, si pasa, muy bien y qué bueno, Ujú, pero si no pasa, pues ni modo, no pasó y ya. okey. Ujú. Te lo menciono por si, bueno, los, eh, ¿les inculcarías algún dios? Mm, Más que inculcarles algún dios o una religión, Ujú, sería inculcarles que hay espiritualidad. okey. O sea, que no nomás somos lo que vemos, porque si así fuera, entonces no existiría el mundo de las ideas ni de la imaginación. O sea, Ujú, si existe ese mundo y lo sabemos todos los días, ¿por qué no pensamos en que hay algo más fuera de la materia, pues, de lo que vemos o que de lo que tocamos, de lo que sentimos?
¿Crees que Mm, tu pensamiento es conservador? un poquis. Un poco. Sí, un poquis. Okey. ¿Qué tan poquito? ¿Crees, que existan más de 2 géneros? La neta, a mí me conflictúa mucho estar etiquetando tanto. Okey, sí, me lo Yo soy una mencionaste. persona Sí, sí, como sí. de que, ay, no, neta, no le pongan tantas etiquetas, así eres y ya, pues, Okey. o sea, y ya, pues, pero sé que hay personas que son muy complejas y se identifican o no se identifican una semana sí, una semana no, y están cambiando de espectros cada 2 por 3 que pueden, pero ajá, no, yo me considero una persona sí, un poco conservadora en ese sentido. ¿Podrían adoptar personas del mismo sexo a hijos? Pues de que pueden, pueden. Pero tú Mm, pues sería analizar si el niño no está sufriendo algún tipo de incomodidad por ello, porque hay niños que son felices. Yo como maestra me tocó ser maestra de un niño que es adoptado y tenía 2 mamás, ujú, y al niño yo lo miraba muy bien, ujú, o sea, lo miraba feliz, ujú. pero, pues, si hubiera el caso de que un niño no es feliz en esa condición, pues sí habría que ver otra manera Pero de te vas cambiar a su más entorno. a reservar a, Sí. prefiero No, pues es que no, la vida es muy compleja y a veces quisiéramos tener las respuestas para todo, pero ujú. la vida nunca deja de sorprendernos. Okey, Mm, okey. ¿Cómo estás de tiempo? bien, ¿Sí? bien, bien. Okey, bueno, hay varias cosas, pues, que me gustaría rescatar. Entonces, a ver, creo que sí tienes una formación cristiana muy fuerte, Okey. y en ese sentido, conservadora, ¿no? Es decir, a ver, no quiero decir conservador como algo malo, ¿no? Sino Ujú, simplemente es una concepción del mundo, y es así porque, claro, tu contexto, o sea, me imagino a tu madre, a tu padre en esos momentos cuando su hija tenía esto y las ujú, operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, claro, uno casi, casi instintivamente se adhiere a una creencia, ¿no? ujú, Para que la ayude y demás. Y que eso dio, pues, como base o no, fundamento a cómo creciste, a mm, cómo influyó todo ese pensamiento en tu primera infancia, bueno, en tu infancia, eh, llegando tal vez a la adolescencia, distanciándote un poco, ¿no? ujú, De eso, ¿no? Viendo cosas atroces, ¿no? mm, En las congregaciones y mm, diciendo, bueno, es que aquí, si Dios es, pues no es como un espacio, un lugar donde dicen una cosa y hacen completamente lo opuesto, ¿no? Y bueno, tienes estos principios. ¿Estos principios para ti se mantienen o podrían cambiar en algún momento? ¿Podrías tú pensar, pues creo que, pues en realidad Dios no era esto que estuviera pensando? ¿O crees que así lo vas a mantener a lo largo de tu existencia? mm, pues, no sé si lo voy a sentir así a lo largo de mi existencia, porque cada experiencia que vivimos nos marca o nos puede hacer cambiar Ujú. de parecer, y no sé si en el futuro algo, si es que hay un futuro, algo vaya a hacer que cambie mi manera de pensar. O sea, Ok. no estoy tampoco como que casada, aferrada o creída sobre un Sobre algo. algún pensamiento en Ajá, particular. Okey, sí, okey, okey, okey. porque todo es todo, de Porque verdad, todo todo es Dios nada es y nada es todo. okey. Eso me gustó mucho y me gustó cómo iniciaste, ¿ya lo habías pensado? A ver, seguramente sí, ya lo habías pensado, ¿no? Pero ya lo habías ¿Platicado? ajá, No, de hecho, yo siento que tal vez no enclarezco muy bien mis ideas muchas veces. okey. Y ahorita como que siento que es un buen ejercicio Sí, sí, porque sí, lo estoy claro. intentando.
Al verbalizarlo es expresar, como que, ok, ajá. a ver, si lo que yo estoy pensando lo estoy mencionando, lo digo, lo comparto de manera clara, ¿no? Ujú, Coherente y que tenga un sentido lo que estoy diciendo. Por eso igual mis primeras preguntas, ¿no? No es mm, que no tuviera un sentido, sino cuando dices Dios es todo y nada, las tres palabras son muy fuertes. O sea, ujú, es como un golpe, al menos dentro de la filosofía, es como Dios, todo y nada. O sea, le estás uniendo la totalidad, estás uniendo la nada, la ausencia del todo, ujú, en un concepto o en una idea que sería Dios. ujú, Y bueno, me lo explicas en tanto que Dios es todo como cuando lo entendí tal vez después como la armonía, ¿no? Cuando todo es armónico, es como ujú, una manifestación y todo parece que se queda estático porque se encuentra en la eternidad ujú, o que se está en la eternidad. ujú. Pensemos en usted, En pausa. Yo ya la eternidad la veo como pausa, como el cual, como perdón, pausa. La la eternidad. eternidad como pausa. Ajá. Ok, ok. Así fue. Dejemos de hablar de la fugacidad. Dios es todo, Dios es nada, al mismo tiempo y en todas partes. Al mismo tiempo en todas partes, a Dios está toda haciendo hora. entonces todo el tiempo y está dejando de ser constantemente. Ujú. Ok, me gusta esa analogía, ¿no? Está Una haciendo mutación constante. una transformación. Ujú, Ok, entonces, ya nada más para cerrar con ese punto de Dios todo y es nada, ujú, es como esta frase de Heráclito, no sé si la has escuchado, que un río no es el mismo, eh, que nunca es el mismo río porque justo el agua va cambiando constantemente, ¿no? Y lo que hace y lo hace, pues, en cierto sentido que sí, es un río, pero a la vez no es el mismo río. ujú, ¿No? Porque ujú. va cambiando y va cambiando y va cambiando, pero es un río, ¿no? Es un río mutante. Ajá, Ujú, exacto, que se pero no transforma. deja de ser el río. Exactamente. Así Ujú, sería Dios entonces. ujú. Okey. Mutante. Mutante, Sí, bueno, pues es que nosotros también lo somos, los sí, animales lo son. Todo el tiempo estamos cambiando, sí, estamos en constante oxidación, sí, estamos sí, 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 en un así ir y es. venir, chu, 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 Sí, y tu todo el estructura, momento. ¿no? Por ejemplo, ya no es la misma que De ayer, físicamente, ¿no? Que ayer. ni Sí, hace una semana, ni hace un mes. ni los pensamientos y demás. Ujú. No, Okey. ujú, Pues quiero cerrar con esto primero, porque seguramente van a estar practicando y demás. Y ujú, tenemos, ¿no? Este momento. Eh, Me gustaría cerrar, pues, entonces con esa frase y, y ya después de este diálogo, entonces entiendo tu concepción. Me gusta que haya cerrado así, ¿no? mm, Eh, pues, es una concepción que creo muy interesante, ¿no? En tanto que se unen estas dos partes que el ser o el Dios es, pero también deja de ser, ¿no? Todo el tiempo muta, ujú. ¿no? Y pues, ¿algo más que quieras mencionar? Decir. Creo que no. No, Okey, creo que no, no. Ujú, okey. Pues ujú. muchas gracias, Estefanía, por tu tiempo. Gracias, Te gracias a ti por las preguntas y por también a mí ayudarme como a salir de mi zona. Perfecto, me da mucho Ujú. gusto. Pues esperemos hacer En otros y constante mutación. en constante mutación, una mutación constante. Ajá. Pues muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye. Okidoki. Bye. Filosofía y galletas. Un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchanos cada semana con un nuevo invitado.